inicio decía que el conocimiento es esencial en el ser humano, pero que en pos de preservarlo se le podía convertir en información que a su vez es conocimiento potencial. Cuando nosotros miramos un libro, en sí mismo el libro no es conocimiento, es información. Pero cuando estamos trabajando con él, cuando lo leemos, cuando lo exploramos, cuando lo estudiamos, este se convierte en conocimiento en nosotros. Así que somos nosotros los portadores, los transformadores de esa posibilidad. Sin embargo, que haya conocimiento potencial en bibliotecas es de gran importancia. Preserva, ayuda a preservar de manera muy efectiva. La llegada de la ilustración permitió un nivel de conciencia sobre el potencial del texto tipográfico y la necesidad de la divulgación. Iluminar, en parte, significaba que la gente pudiera tener códigos para poder descifrar esa información contenida en los textos y transformarla en conocimiento. Por eso, el esfuerzo ingente de hacer obras como la enciclopedia, en las que se pretendía resumir o contener el conocimiento humano, esa era la pretensión, el conocimiento humano en libros llamados enciclopedia. Luego la enciclopedia se convierte en cualquier acervo, hasta el día de hoy, cualquier colección que pretenda incursionar en la generalidad del saber humano es una enciclopedia, emulando a esa obra del siglo XVIII. Y luego aparece también en el siglo XIX la escuela pública formalizada, tal, que tenía una conexión directa con el fortalecimiento de los estados nacionales, y que por lo tanto los libros de educación iban a ser libros de educación homogéneos, masivos, escritos en lenguas vernáculas. Esto es muy importante porque era la manera de proteger los nacionalismos. Aparte de la función específica del libro de texto, que no es libro especializado, que es un libro para educación formal, estructurada, pero que entonces iba a tener un papel ideológico. No solamente se trataba de preservar o de transmitir conocimiento, sino que también era un papel ideológico, y que sesgaba el desarrollo del conocimiento en sí. Por ahí los pedagogos ya empezaban a hablar de si era importante o no era importante trabajar con libros especializados más que con libros de texto, porque los libros de texto eran limitados, no tenían los principales avances que iba desarrollando la ciencia. Sin embargo, el libro de texto se convierte en una herramienta que va a estar o va a permanecer en los centros formales de educación hasta el día de hoy. Y seguimos pensando de esa manera, el libro de texto. Con la incursión del soporte tipográfico, el libro adquirió una dimensión nueva, muy fuerte, que fue convertirse también en mercancía. Ese libro podía ser vendido y transferido. Y esto era posible porque en el siglo XIX los esquemas de educación formal habían aumentado el número de posibles lectores. La figura de bestseller aparece acá, en los viajes en barco, en trenes o cosas semejantes. Ya existían libros de bolsillo para que se pudieran entretener los usuarios de estos medios, y también la masificación de revistas, de periódicos. A través de los periódicos
periódico se hacían entrega de novelas o capítulos que la gente religiosamente adquiría porque era un entretenimiento. Y entonces el conocimiento se le podía adquirir por un valor de cambio. Y bueno, también se podría pensar de que esta situación limitaba no solo al poder de tener esa habilidad, sino al poder tener el dinero para comprar un libro. ¿Cuánto de caro podría resultar una determinada carrera según el costo de los libros para poder estudiar? Y también esta es la oportunidad para que, como respuestas son limitantes, se desarrollara de manera más intensiva y frecuente la creación de bibliotecas con un sentido público también, donde poder ir a leer e informarse, pero que eran estratégicamente muy importantes, lo son, siguen siendo estratégicamente muy importantes. Muy bien. Ahora, en el siglo XX sobre todo, la información y el conocimiento se apegaron a una nueva posibilidad, a algo que surge, que vamos a llamar soporte analógico, pero que también podríamos llamar masificación de la cultura. El primer paso lo dio el componente tipográfico a través de periódicos, revistas, libros, pero van a aparecer también otros soportes masivos como el cine, como la radio, como la televisión, que van a ser un factor decisivo de las transformaciones de ese siglo XX y de la relación entre cultura de masas y masificación de la cultura. Este ejemplo se menciona con mucha regularidad, seguro que ustedes lo conocen, pero es tan importante que yo lo voy a mencionar hoy también. Seguramente sabrán que Orson Welles era un muchacho genio que se le pide, se le asigna que desarrolle un programa radial que pueda competir con la hora de la sopa. Decían la hora de la sopa porque era una sopa la que patrocinaba un programa de entretenimiento, pero que tenía un rating casi que absoluto. Y Orson Welles estudia el programa y se da cuenta que hay un momento en el que pasa el anuncio de la sopa, en el que la gente daba el perillazo, que no querían escuchar el comercial, y entonces hace un programa sincrónico con esa situación, reproduciendo la obra de H.G. Wells, La Guerra de los Mundos. Y al inicio del programa, pues dice que va a reproducir la obra de H.G. Wells, que es una ficción, pero ya saben que muy poca gente estaba escuchando ese inicio del programa. Cuando se produce la hora del perillazo, la hora del comercial de la sopa, justo en ese momento, la emisora donde la gente empezó a sintonizar estaban escuchando a Orson Welles simulando el periodista que está diciendo la noticia de que los marcianos están invadiendo la Tierra, y generan un caos, generan una histeria colectiva en los Estados Unidos, porque la gente creyó que era una noticia real, que era verdadera, y saturaron a los centros de policía, los teléfonos, gente que afirmaba estar viendo extraterrestres, que había alguno en el patio, cosas por el estilo, una histeria tremenda. Y la policía llegó a la radio para callar a Orson Welles, y inclusive trabó la puerta con un palo de escoba y terminó el programa.
y después con ojos inocentes decía que jamás se había imaginado una cosa así. Bueno, pero eso nos demuestra, el ejemplo es ilustrativo del impacto de los medios masivos en la opinión de la gente. Porque todavía la gente piensa que lo que se ve en la televisión, o en el cine, o en la radio, es cierto, es verdad, tal cual aparece. Y cuando digo la gente, también digo algunos universitarios. En torno a los medios de comunicación en los últimos años, el problema es que también han generado desensibilización a fuerza de ponernos imágenes cada vez más duras. Quiero decir, hace unos años una película era prohibida para menores de edad porque a lo mejor al artista principal se le notaba un seno, y esto ya era una cosa muy grave. Ahora ese seno se mira en matiné, en el canal infantil, y no hay ningún problema. Nos hemos desensibilizado. ¿Cuánta gente salía descompuesta por ver El Exorcista? Y hoy un chico mira eso y dice, ¿y eso le tenía miedo? Pero si se nota que es falso, ¿sí? Y las películas son 10 veces peor que eso, y se ven comiendo palomitas de maíz. Nos hemos desensibilizado, estamos tomando la comida, mirando el almuerzo o lo que sea, y estamos mirando los noticieros que no son noticieros, sino que en realidad son sucesos, y de la manera más cruenta y fastidiosa. Y los medios analógicos también han generado que las personas lean menos. Es que el problema es que la televisión simplemente no permite interacción, absorbe a la gente y la embrutece, literalmente. Sin embargo, esto también ha sido utilizado de una manera positiva. Los que estamos diciendo que la televisión y la radio ya son cosas malas, ¿no? Que estos medios no son ni buenos ni malos, depende de cómo los usemos, podemos sacar el provecho, pero que también en términos de transmisión de información se pueden convertir en muy valiosos a través de documentales, de programas de calidad. Y finalmente tenemos la presencia en un tiempo relativamente reciente de otra nueva transformación, que es la transformación del soporte digital. Soporte digital, que es el soporte que se basa en códigos de ceros y unos, en el que el volumen, el espacio para guardar información se reduce notoriamente. Es decir, por ejemplo, yo en una máquina, un teléfono incluso, puedo tener el equivalente en términos de libros de una biblioteca o de muchas bibliotecas al mismo tiempo en un pequeño espacio electrónico. Y esto cambia todas las reglas del juego. Además, esa información yo la puedo transferir a una persona que esté en otra parte del mundo de segundos, y eso también cambia todo. Y yo puedo accesar información en cualquier parte del mundo, en cualquier biblioteca que haya digitalizado sus textos, y esto también es una transformación. Y esta transformación implica una serie de relaciones todavía más profundas. La primera es que todos los soportes anteriores, el oral, incluso el tipográfico, el analógico, ha sido tomado por el digital, convirtiéndolo en algo nuevo, algo diferente, pero es una interacción de todos los demás soportes al mismo tiempo. Y ustedes pueden tener libros electrónicos,
pueden tener apuntes que luego se van a convertir en textos, pueden tener videos, videoconferencias, películas, pueden hacer una llamada telefónica, inclusive observar cara a cara a alguien que está en otra parte del mundo. Es decir, esto ha venido a transformar completamente las reglas de la transmisión de información. Una de las cosas que ha transformado es la idea del hipertexto, porque el hipertexto se convierte en una lectura única y personal. Cuando usted está leyendo un libro, casi que el libro está referido a un principio, un final, y esa es la lógica. Hay muy pocos libros que se pueden leer de distintas maneras. Por ejemplo, Rayuela, que tiene por lo menos dos maneras de leerse distintas, pero normalmente los libros se leen de atrás adelante de manera consecuente para poder entenderlo, para que tenga lógica. En cambio, en la era digital, el hipertexto nos permite saltar de un texto a otro, de un hipervínculo a otro, y hacer rutas de navegación únicas. También hay una condición de interacción que es virtual, pero que puede influir en lo real. Es virtual, pero puede influir en lo real, como cuando ustedes hacen una transacción bancaria, ¿verdad? Comienza siendo virtual, pero termina siendo real. No van a rebajar el dinero. Genera intercambio de información de diversa índole. Se rompen los convencionalismos, los derechos de autor, por ejemplo. Si hay un tráfico de quiebre de los derechos de autores en internet, y si no, métanse a Taringa un ratito. Cuando digo Taringa, ¿saben de qué estoy hablando? ¿O no? Si lo saben, han bajado una película por lo menos, o algún programa, o algún libro. No es el único, hay muchas comunidades de esas. La industria del cine norteamericano, el gobierno de los Estados Unidos, cerró uno de los focos de piratería más importantes, que era Megablog. Ahora ya se volvió a abrir, parece. Muy bien. Dadas las condiciones anteriores, necesitamos un tipo de educación que pueda disponer de todos estos soportes, tanto por separado como de manera integrada. Para tener éxito en el entorno neoliberal, debemos tener éxito en el conocimiento y manejo de todos estos componentes. Quiero decir, al inicio, cuando nos decían que estamos en la era de la información y conocimiento, se podía interpretar de manera mecánica que el soporte digital lo es todo. Y ya vamos por entendido que no es así, que hay trampitas ahí en ese aspecto. Bueno, ¿qué se puede aprender de todo lo dicho hasta acá? Por lo menos para la educación pública. Lo primero que vamos a dejar claro a nivel de conclusión es que el conocimiento es un bien humano que debe ser conservado, mejorado, potenciado, en pos de la dignidad, la vida y el equilibrio. El conocimiento es un bien humano. Para esto, la educación de calidad es indispensable. En relación a los soportes de la información que hemos establecido, no podemos nosotros apegarnos a un modelo pedagógico único. Tenemos que tener en consideración al menos, yo diría que al menos 4 posibilidades importantísimas que no pueden quedar por fuera. La primera de esas posibilidades es el aprendizaje icónico, tal vez su exponente más importante es Brunner, que nos habla del pensamiento icónico y de la autonomía del aprendizaje. Un segundo componente es Audrey, que
nos habla del aprendizaje significativo. Pero el aprendizaje significativo es el que genera respuestas a preguntas relevantes. Por lo tanto, las preguntas implican pensamiento. Otra corriente importante es el pensamiento de Vygotsky, que nos dice que el aprendizaje también es social, el desarrollo próximo. No podemos aprender lejos de los pares, somos seres gregarios y por lo tanto también debemos tener aprendizajes de tipo cooperativo. Y el cuarto componente, diríamos que es Piaget, la psicogenética, porque nos dice que el aprendizaje es evolutivo, que es operatorio y es comprensivo, y que todo conocimiento de valor debe tener transferencias. O sea que cuando uno tiene un conocimiento, ese conocimiento debe llevar a ideas superiores, no debe quedarse estancado. El soporte oral y la tradición invita a hacer uso consciente del valor pedagógico que subyace en el escuchar, en el retener información, en el repetir y fijar aspectos. Mucho se nos ha dicho que el aprendizaje memorístico es malo y le tenemos temor a la memoria. Cuando la memoria es el fin último, estoy de acuerdo, pero es que nosotros no podemos tener pensamiento si no tenemos algo sobre el que pensar. Entonces la memoria sigue siendo importante. Los chicos en su edad madurativa de 8, 12 años sufren procesos de podas neuronales. El cerebro tiene que ir eliminando cosas que no está usando y lo hace. Y en la escuela primaria, cuando no hay repeticiones sobre ciertos conocimientos, se pierden. De pronto los maestros dicen, pero yo enseñé eso, y llegan a un nivel superior y no se acuerdan, es porque no ha habido repetición. La memoria es importante y todo está en contra de la memoria ahora, porque si a ustedes se les pierde el chip del teléfono, se fueron todos los números telefónicos, no se acuerdan de ninguno. Seguramente cuando van a hacer un cambio de teléfono sufren porque conserven los números telefónicos. Bueno, a mí me pasa eso, no sé si será también para ustedes. Entonces, nosotros acá tenemos que potenciar estos espacios, conferencias de este tipo, y hacer el esfuerzo por escuchar. Porque muchas veces estamos sentados acá y cortamos y no escuchamos, y esto es un espacio importantísimo. Asistir a seminarios, escuchar al que sabe, preguntar. Esto es sumamente importante, pero es una injerencia que tenemos que generar nosotros por autoconvencimiento. Soporte quirográfico, tenemos que hacer actos de estudio complejos, profundos. No tenemos que depender de la red social, como se nos ha querido decir, para intercambiar cosas. Tipográficamente tenemos que mejorar los centros de documentación, mejorar nuestra calidad de libros, actualizarnos y usarlos sobre todo, para que no se queden guardados. Si en un curso ustedes les piden 5 libros, léanse 10. Tienen que exigirse más allá. Y si ustedes exigen más allá, los profesores también van a hacerlo. Porque si los estudiantes no ponen el nivel, los profesores podemos entrar en confort, que aquí ya las cosas están. Aquí tenemos que aspirar a más siempre. En cuanto al soporte analógico, pues debemos ser selectivos y ver cuáles son los materiales que nos van a beneficiar y cuáles no. Si vamos a seguir la telenovela, pues nos va a entretener, pero no nos va a generar mucho más que eso. Entonces ser selectivo. Hay muchas cosas que podemos aprender que están en el soporte analógico. Y en lo digital, pues definitivamente hay que entrarle duro a esto, pero bajo el entendido
de que hay una gran cantidad de información en Internet que es falsa y que por lo tanto lo que nosotros debemos desarrollar es la capacidad de desarrollar filtros para poder escoger la información de calidad de la que no es calidad. Para eso solo es posible mediante el pensamiento crítico. Aprender es una cosa, pero lo que sigue es la producción. Y una vez que ustedes produzcan, deben tomar todos los soportes posibles para compartir. Porque el conocimiento no se puede quedar en mí nada más. Tengo que transferirlo. Y aquí hay una situación de escuela, de conjunto, de comunidad. Hay que entender que el pensamiento crítico es el que genera soluciones. Y si las soluciones no vienen de inmediato, hay que seguir buscándolas hasta que lleguen. Pero no nos podemos contentar. Muy bien, yo creo que hasta acá, yo por lo menos les he dado unas pistas de cómo el conocimiento opera en nosotros y de cómo poder potenciar ciertos asuntos. Pero son solo pistas, porque esto requeriría de más profundidad. Pero quiero cerrar diciendo que hay que recordar que el conocimiento de las unidades como las ciencias políticas de esta universidad está con ustedes, está con los profesores. Son ustedes los que tienen ese valor agregado, son ustedes los que tienen la responsabilidad de mejorar, de incrementar, de potenciar y de convertir en esta universidad, en esta unidad académica, en algo superior. Y tienen no solo el derecho, sino la obligación de hacerlo. Tienen el derecho y la obligación de hacerlo, de ser excelentes, de ser excelentes. Esto es lo que les invito, porque si ustedes son excelentes, nos vamos a beneficiar todos. Y si ustedes son capaces de producir y de transferir conocimientos, nos vamos a beneficiar todos. Van a beneficiar a Guatemala, pero van a beneficiar al mundo. Esto es más complejo, esto es superior, esto es un pensamiento superior. Entonces esa es la invitación, y hay que decir que es posible, no digo que sea fácil, es difícil, sí, pero es posible. Están sumando, ya lo están haciendo, ya están tomando medidas para eso, ya están haciendo ajustes para eso, hay deseos para eso. Pero no se contenten, sigan a más. Desarrollen investigación, generen documentos escritos, audiovisuales, ¿verdad?, que sean reconocidos por su calidad, y sobre todo honren a quienes no están presentes hoy y que fueron una pérdida, que son una pérdida, y que no sea en vano su muerte, su desaparición. Ustedes tienen un país maravilloso, a pesar de todos sus defectos. Eso es amor. Agradecemos la brillante exposición del doctor Zárate. Yo creo que el final de la disertación nos atañe a todos. Yo me quisiera permitir su cierre para hacer una reflexión, porque esto es un llamado también a todos los que formamos parte de esta comunidad sancarlista. Elevemos el nivel, decía el doctor, seamos excelentes. Un llamado para los colegas profesores, obligadamente, y un llamado también para la comunidad estudiantil. Tenemos la tarea de